Bueno, buenas noches. Espero que el sonido esté bien. Estamos ya saliendo en vivo en Facebook. Eh, Buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo en este momento a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, agradecerles y acompañarnos en esta presentación y transmisión en vivo para la presentación de la publicación Una cuarentena individual para una sociedad comunitaria y solidaria. La llegada y despacho del CAPAG Niño Coronavirus a Bolivia. Bueno, en una alianza entre la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz y el Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, este documento pretende justamente describir cómo la sociedad boliviana, desde sus formas de organización y articulación social, han desplegado acciones de solidaridad y defensa frente a la pandemia. Estas mismas acciones que no han sido visibilizadas ni articuladas tanto por el Estado como por el resto de la sociedad. Esta noche eh, nos acompañan los autores de esta publicación. Está con nosotros Pedro Pachaguaya, que es antropólogo, miembro de GT Clasco, Reconfiguración del Capital, egresado de la Maestría de Filosofía y Ciencia Política de CIDE SUMSA. Bueno, sus temas de interés son antropología jurídica y política. Hola Pedro, ¿cómo estás? Está con nosotros también, Hola compañeros, un gusto estar con ustedes. gracias Pedro, está también con nosotros Claudia Terrazas, autora también de esta publicación. Ella es antropóloga con maestría en estudios latinoamericanos por el CIDE SUMSA. Sus líneas de interés son la antropología de la alimentación, de género y políticas públicas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Katy, hola Fernanda, Eduardo, Toribia, Guara y bueno, toda la gente que se vaya conectando, estoy muy contenta de estar. Gracias Claudia, bienvenida. Está también con nosotros dos compañeras quienes nos van a compartir sus experiencias también comunitarias y también de solidaridad y que son parte también de esta publicación. Está Toribia Lero de la Hachamarca Tapacari Cóndora Pacheta. Bienvenida Toribia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y agradecerles por la invitación, especialmente a Pedro, y felicitarles a todo el equipo por haber realizado tan importante trabajo y justamente, ¿no?, en esta época de crisis de la pandemia. Y este documento, y estoy muy segura que va a ser parte también de la historia que estamos construyendo. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias Toribia. También nos está acompañando Fernanda Bayón de la Red de Acopio contra el Hambre en la Cuarentena. Personas encerradas pero solidarias La Paz. Bienvenida Fernanda. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Felicidades por la publicación y creo que es algo fundamental en este tiempo. Gracias Fernanda. Y también tenemos como invitado a Eduardo Pando. Él es economista, también experto en planificación estratégica, monitoreo y evaluación. Eduardo Pando está invitado también en esta sesión, quien nos va a realizar sus comentarios respecto a la publicación. Bienvenido Eduardo. Tu micrófono está apagadito. No, muchas gracias. Digo que participo como autoconvocado porque, bueno, hemos estado participando de algunas iniciativas también. De hecho, y discutiendo muchas de estas también con Pedro Pachaguaya. Así que nada, gracias más bien por hacerme parte de este bonito espacio. Qué bueno, entonces, presentados a todos los invitados de esta noche, ya podríamos dar inicio a la presentación de los dos autores de esta publicación que nuevamente la reiteramos, Una cuarentena individual para una sociedad comunitaria y solidaria, la llegada y despacho del CAPAC Niño Coronavirus a Bolivia. Pedro, Claudia, los escuchamos, por favor.
manejo, ¿no? de la pandemia. Y esta de alguna manera ha sido, desde nuestro punto de vista, una mirada predominantemente biomédica, pero también que ha recurrido a un discurso también belicista, ¿no? Esta retórica de la batalla, donde hay heroísmos individuales, ¿no? Donde ganan unos, pierden otros. Entonces, con la cuarentena en Bolivia se instaura también ciertas medidas que han sido predominantemente también más restrictivas, ¿no? Desde un punto de vista pensado individual también, para afrontar la pandemia, ¿no? Claudia. De alguna manera, ¿sí? Claudia, disculpa, me dicen si puedes un poquito quizás acercarte al micrófono para que se esté escuchando un poco bajito. Y continuamos. Ahí sí me escuchan. Ahí sí. Dale, dale. Ahí sí me escuchan. Se te escucha, sí, pero dale, adelante. A ver. Continúa. Bueno, lo que les decía, bueno, básicamente es encontrar este contexto, esta lectura, digamos, que viene principalmente desde las instancias de gobierno sobre la pandemia, desde una mirada confrontacional, bélica, sobre el virus, ¿no? Y de alguna manera también individual, para afrontar todo lo que estaba viniendo detrás de la pandemia, ¿no? Entonces, desde esta mirada se ha descuidado un poco también la atención hacia las diferentes problemáticas que han empezado a surgir en relación a la pandemia, ¿no? En un contexto como el boliviano, donde hay mucha diversidad, pero también hay mucha desigualdad económica, y son aspectos que van a repercutir también, ¿no? En la forma en la implementación de la cuarentena y asumir también esta cuarentena. Entonces, bueno, esta forma la vemos también que ha sido instaurada para una sociedad que es homogénea, una sociedad como si fuera una sociedad individualista, ¿no? Y ahí no se ha considerado esta cualidad organizativa, ¿no? Que tiene la población boliviana. Entonces, esto que se manifiesta también en sistemas de gobierno comunitario, que lo vemos en los barrios, a nivel gremial, de alguna manera en diferentes espacios. Y estas formas organizativas Creo que tenemos un problema con Claudia. Ya. Claudia, sí, puedes continuar. Bueno, como decía, ¿no? Bueno, hemos tenido entonces toda un tejido social que ha respondido, ¿no? a este contexto. Entonces ha respondido desde otras narrativas que han sido mucho más solidarias, más vinculadas al cuidado, a la contención, y en ese contexto creo que ha sido poco difundido también tanto desde medios de prensa, desde las mismas instituciones gubernamentales, el reconocimiento que se ha dado también a estas formas, ¿no? De responder a la pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros también, y viendo un contexto predominantemente desde un enfoque biomédico, bueno, nos sentimos interpelados para hacer un relevamiento etnográfico, para documentar estas formas, estas respuestas, ya sean a nivel cultural, comunales, solidarios también que estaban emergiendo en el país. Y a la vez, bueno, destacar ese potencial organizativo, ¿no? Del tejido social para afrontar ese contexto. Y bueno, inicialmente decía que es un documento preliminar porque bueno, muchas de estas acciones todavía siguen en proceso, entonces todavía bueno, resta mucho camino para generar documentación y reflexión al respecto, ¿no? Entonces nosotros creemos que el rol en este momento de esta labor etnográfica es para también amplificar, ¿no? Esas voces, esas narrativas que se están desarrollando en relación a las formas de afrontar la pandemia, pero también ver esas formas plurales, ¿no? Esas
para eso hemos acudido básicamente a hacer como una etnografía virtual, digamos, a partir de lo que están sucediendo en redes sociales. Había mucha dinámica sobre lo que está pasando. En ese sentido, bueno, pues las redes sociales, otras plataformas como WhatsApp, los spots de prensa, bueno, otras herramientas también, entrevistas con familiares, han sido utilizadas, ¿no?, para hacer un relevamiento en el contexto de cuarentena. Y bueno, básicamente cómo íbamos a comunicar esto, creo que ahí sí hemos optado por lo que ha sido esto, ¿no? Un mapa animado. Bueno, anteriormente habíamos creado otra animación también, un poco para retratar y recrear, representar, ¿no?, estas lecturas que había de estas narrativas, porque creemos que con esta herramienta también la gente se siente más interpelada, se siente más identificada, ¿no?, porque son situaciones que uno está recreando sobre lo que está viendo en el día a día, sobre esta Claro. forma de respuesta. Claudia, me dicen que definitivamente está muy bajito el audio. Si podrías hablar un poquito más fuerte o acercarte un poquito más, porque me dicen que se escucha muy bajito en el enlace, pero continuamos, por favor. A ver, voy a hablar lo más fuerte que pueda. ¿Ahí me escuchan? Dale, tú, que me están comunicando, así que se escuchaba muy bajito, entonces. Dale. Pero en Zoom se escucha muy bien. Sí, Capaz que es un tema de interconexión con el Facebook, porque en Zoom estamos muy bien. sí, eso, ¿Sí? sí. Pero échale un poquito. Voy a hacerlo. Bueno, en ese sentido nosotros hemos querido ejemplificar esta mirada, digamos, este discurso asumido también desde esta narrativa de confrontación bélica para transmitir a la población sobre lo que era la llegada del COVID. Entonces, bueno, hemos recurrido a analizar algunos spots publicitarios que se habían utilizado en prensa para retratar la llegada del COVID, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un primer spot que había salido en prensa, lo voy a leer textual, ¿no? El Ministerio de Comunicación había sacado un spot sobre el COVID, ¿no? Y empezaba diciendo: hola, ¿cómo estás? Aunque no me puedas ver, yo sí existo. Nací en el otro lado del mundo. No tengo piernas, pero no tardé mucho en llegar aquí. Por suerte cuento con la ayuda de gente irresponsable que me lleva a todos lados. He dejado a nietos sin abuelos, a hijos sin madres. En un par de semanas maté a gente de todas las clases, de todos los géneros y de todas las edades. Y ahora te estoy buscando a ti, sí, a ti, al que no se lava las manos, al que sigue saliendo a la calle, como si yo no existiera. Pero sobre todo te estoy buscando a ti, que no me tienes miedo. Soy el coronavirus, llegué a Bolivia y te voy a encontrar. Entonces vemos en esta primera presentación que se hace, ¿no? Una serie de elementos que, bueno, por un lado creo que intentan disciplinar, pero generar miedo, pero son también aspectos confusos, ¿no?, sobre lo que es el coronavirus. En primera instancia, un ser que no tiene rostro, bueno, se lo representa como algo que camina por todos lados, nadie lo ve, pero está presente. Y bueno, señala también a la gente responsable, ¿no? Va a decir algo que Clau, te has perdido. Clau, ahora sí, estás desconectado un poquito. Entonces, desde esta representación del COVID, bueno, hay una distorsión, ¿no?, sobre la pandemia, que genera mucha incertidumbre, ¿no?, que apela a esta improvisación, que apela a la disciplina, al control individual. Tenemos ya ahí un discurso instaurado. ¿Aló? Sí, claro, se te escucha. Hay otra publicidad, por otro lado, que sale, bueno, en este caso protagonizada por el coordinador de movimientos sociales, Rafael Quispe, que sale en idioma aymara, pero bueno, esta vez lo voy a
Creo que Claudia se ha perdido la conexión. Ah, ya está volviendo. Claudia, ahora sí. Ya. Bueno, como les decía, había otro spot, ¿no? En el que, protagonizado por el coordinador de movimientos sociales, Rafael Quispe, donde él se refiere también, ¿no?, al coronavirus y bueno, lo presenta así, ¿no? Hermanos y hermanas, el coronavirus ha llegado a nuestra tierra, no es broma. Te digo que si sales de tu casa y no te lavas las manos constantemente, te puedes morir. Alguien de tu familia se puede morir. Si mueres, nadie va a poder verte, nadie va a poder ir al entierro, porque vas a ser quemado. Por eso no salgas de casa. Entonces, en este spot igual se apela, ¿no?, a la temorización, la disciplina y, bueno, también se toca un tema que es sensible hoy en día, ¿no?, el tema de la muerte, el tema de ese ritual tan importante que es la despedida de nuestros familiares. Entonces se lo maneja de una forma incluso violenta, ¿no? O sea, si te vas a morir, te van a enterrar o tus familiares no van a poder irte a ver porque vas a ser quemado. Entonces constantemente vemos desde este manejo comunicacional el tema, ¿no?, del miedo, de esta responsabilización individual, de este disciplinamiento. Entonces hay varios ejemplos, ¿no? Probablemente hay muchos, pero por el tiempo voy a mencionar otro que hacía referencia también el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, ¿no?, cuando se refiere en una declaración donde dice: hemos decidido que gente que esté con coronavirus y que no quiera aislarse, vamos a poner un letrero en su casa diciendo: aquí hay COVID-19. Pues nuevamente ahí hay una declaración muy violenta, digamos, ¿no? O sea, si estamos buscando de alguna manera contribuir a esa concientización de la gente, ¿no?, con respecto a la pandemia, el COVID, más bien estas acciones están recrudeciendo, ¿no?, porque estamos viendo que están apelando a la condena social, donde no se alimenta la solidaridad con la persona que lamentablemente puede llegar a adquirir el COVID, y más bien se acreciente esa situación de intolerancia, ¿no?, que hemos visto que también se ha venido legitimando socialmente, ¿no?, bajo el término de irresponsabilidad, de desobediencia. Hemos llegado a personificar COVID en un territorio, en una persona, en una nacionalidad. Entonces ahí se han ido a legitimar, digamos, socialmente esta estigmatización, esta discriminación, ¿no?, hacia un determinado grupo poblacional, como lo hemos visto en diferentes momentos, ¿no?, en las redes sociales hemos sido expectantes, partícipes de estas situaciones, ¿no?, y en muchos casos también los medios de comunicación han contribuido desde cierto discurso, ¿no?, nuevamente apelando a la irresponsabilidad, a la desobediencia de la población, como una mirada que también es un poco simplista, ¿no?, sin considerar también que hay condicionamientos más estructurales que hacen que una persona pueda o no cumplir una cuarentena obligatoria. Entonces, en este contexto hay la emergencia, ¿no?, de lo que pasa desde estas formas organizativas, ¿no?, comunales. Entonces, las organizaciones nunca dejan de activar esa forma organizativa, ¿no?, sus sistemas de gobierno, desde el comunitarismo, desde la reciprocidad, convocan, ¿no?, ante la identificación de las primeras problemáticas que empiezan a surgir, ¿no?, porque la gente en cuarentena empieza a ver un encarecimiento de sus ingresos, no poder comprar alimentos. Entonces en ese momento empiezan a organizarse y empezamos a visibilizar estas primeras acciones, ¿no?, como el acopio de alimentos, la distribución desde, por ejemplo, organizaciones del trópico, con agricultores. Empezamos a ver también otros agricultores de La Paz, desde el rubro de los panaderos, también de otros productores que empiezan a hacer una distribución a gran escala de alimentos, ¿no?, empiezan a generar unas estrategias de distribución, ¿no?, de alguna manera para contener esto.
A la par también se van activando estas iniciativas ciudadanas, ¿no? Solidarias, que son de contención también, ¿no? Que se activan de una manera inmediata, ¿no? Desde ese punto de vista creemos que son unas iniciativas que se han accionado a forma de políticas sociales, porque han identificado las principales problemáticas en este contexto de cuarentena, han identificado los grupos poblacionales que realmente están pasando mal en este contexto de cuarentena y han desplegado diferentes estrategias, ¿no? En ese sentido creo que estas iniciativas tienen unas particularidades, ¿no? O sea, lo primero, como les decía, la identificación de estas diversas problemáticas, ¿no? Que surgen en la cuarentena, ¿no? Es principalmente el tema de los alimentos, y generan estrategias ¿para qué? Para que las personas puedan permanecer en sus viviendas, puedan cumplir la cuarentena, ¿no? Entonces generan estas condiciones además para que sean en lo posible permanentes, sostenibles en el tiempo, ¿no? Y un gran porcentaje de estas iniciativas, lo que hay que destacar es que son iniciativas promovidas por jóvenes, ¿no? Los jóvenes que desde sus conocimientos, desde sus redes, activan estos lazos, ¿no? De solidaridad. En ese sentido, las redes sociales han sido también, contrariamente al manejo que puede tener para discriminar, agredir, hay otro manejo mucho más estratégico, mucho más solidario, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que destacar ese manejo, otro manejo que se le da a las redes sociales para difundir estas campañas, para transparentar el manejo de estos recursos. Creo que en ese sentido realmente se han desplegado como si fueran unas políticas sociales y bueno, pues no se han limitado, como les decía, no solo a la ayuda a alimentos, sino también a medicamentos y otras necesidades que han ido identificando en el camino, ¿no? Buscando esta sostenibilidad. Entonces ahí hay muchas iniciativas que se podrían mencionar. Bueno, seguramente las compañeras nos van a comentar también de la iniciativa, ¿no? de personas encerradas pero solidarias. Pero bueno, ahí podría mencionar algunas de estas que hemos hecho un relevamiento en prensa sin el ánimo en esta primera instancia de profundizar, sino más que nada destacar, documentar esta diversidad de cosas. Hay iniciativas en el ámbito boliviano, pero hay iniciativas también que han traspasado las fronteras. Hemos visto lo que ha pasado con los residentes en Iquique, con los bolivianos que han quedado varados en la frontera. También están en Argentina muchos bolivianos que se han manifestado incluso para beneficiar a otras colectividades. Hemos visto en Francia estas campañas que se han activado. Entonces hay una diversidad de iniciativas que se han desplegado, ¿no? Entonces creo que es importante destacar estos aspectos. Entonces es básicamente un poco eso lo que yo ahorita en este momento quisiera comentarles, porque me gustaría dar paso a Pedro para que nos hable de que, bueno, a la par que hemos ido identificando estas narrativas sobre la colectividad, sobre la reciprocidad, la solidaridad, también hemos ido identificando otras narrativas, otras formas de entender la llegada del COVID desde las comunidades, ¿no? Que realmente nos hablan de otras retóricas, ¿no? Pedro, entonces, gracias Claudia. Podemos. Bueno, gracias Claudia. Bien, bueno, dos cosas me gustaría puntualizar a mí. Primero, estoy muy feliz de este trabajo que haya salido. Seguramente cuando volvamos a la normalidad lo vamos a hacer una charla respectiva con un vino y todo eso. Creo que debido a estas imponderables que estamos teniendo en este momento extraño a nivel de humanidad. Precisamente, ¿no? Yo creo que el trabajo en el segundo capítulo y en el tercero nos ha mostrado algo bien importante. Creemos que hay una narrativa global. La filosofía está discutiendo qué es esto, qué nos está pasando a nivel mundial como humanidad. Entonces, llama la atención mucho, por ejemplo, de Zizek, este filósofo, que ha dicho que posiblemente estamos al advenimiento de un socialismo, puede ser, de una caída del capitalismo.
También está este Byung-Yun Chang, que nos dice que creo que por ahí no va. Creo que la idea es que más bien se van a recrudecer los estados que van a controlar una sociedad de control mucho más fuerte. Eso es un discurso global, creo. ¿Y cómo han respondido entonces los pueblos, los Andes? Y aquí también se está discutiendo. Estamos dándonos cuenta que se está discutiendo qué es esto. Y así como la biomedicina tiene sus tipologías para decir qué es una bacteria, qué es un virus, y etcétera, aquí también hay tipologías para saber qué es esto. Cuento una anécdota rapidito. El Tata Quispe sale en su comercial, que ha dicho que si nos da el coronavirus nos van a quemar, nos vamos a morir. Ha hablado de que puede ser un ñanca, ¿no? Bien, puede ser un ñancauso. Ñancauso quiere decir como una enfermedad maligna que entra. Pero de pronto en el sur de Oruro, en Peñas especialmente, donde nos habla Torilla, ahí le han dicho capaz niño. Entonces aquí nos surge la cuestión, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es un ñanca? ¿Qué es un cap? Aquí consultamos a los lingüistas y nos dicen posiblemente es un maico. Se complejiza más esto. Y el Teófilo Laime, que es un lingüista muy conocido para nosotros, nos dice, la llegada de los maicos parece que es en la memoria larga, periódica en los pueblos andinos. Y hemos buscado en la historia, y efectivamente hay la llegada de los maicos, tanto en la historia, como también en la mitología. Y aquí nos ha salido un dato muy lindo, que ha sido registrado por Ramiro Molina, que nos habla de un cerro hijo de Tunupa. El volcán Tunupa, que es muy famoso en el sur de Oruro, tiene varios hijos, y uno de sus hijos se llama Salviano. Y este hijo es una montaña con hartos huequitos. Esos huequitos representan a un niño enfermo que le ha dado gripe. Entonces, obviamente, aquí en los Andes está inscrito en el paisaje el paso de estas pandemias. ¿Y qué nos dicen entonces las personas que viven ahí? Nos dicen especialmente aquí en el altiplano central que hay que tratarles con respeto. Es la llegada de un ser, y hay que tratarles con respeto, no miedo. Respeto no quiere decir que estemos a libre albedrío, no, para nada. Quiere decir, por ejemplo, una casa limpia, hay que adornar la casa. Si llega aquí, seguramente va a llegar en un enfermo, en uno de los familiares, hay que tratarlo bien, dice. Pero a diferencia de lo que dice que el ñanca, dice que el ñanca y el maicu se diferencian por algo fundamental. El ñanca vendría a ser como una entidad que se entra a tu cuerpo y ya no sale, te destruye. En cambio, el capac es un ser muy poderoso que llega con harto poder, se lleva unos cuantos, pero se va. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de un ñanca? Y me han dicho, la hermana Marcela, podría ser el SIDA. Y efectivamente, el SIDA hasta ahora parece que entra, es un virus que te entra y no sale para nada. Pero este capa que ha llegado, ya usando epistemología o maiku, ha llegado, pero no es tan mortal. Es bien curioso eso, ¿no? Entonces, esas discusiones se están dando acá. Y lo que nos dice que es cíclica la cuestión todavía es más alucinante para mí, especialmente, porque es una antagónica esta visión a la forma finalística que nos está dando Occidente, la epistemología occidental, porque está atacando la economía, está atacando la política, está atacando la emergencia del racismo, etcétera. En cambio, desde acá, nosotros vemos de que tal vez lo están viendo como algo cíclico, que la civilización podría pasar, o pasa generalmente cada determinado tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Yo creo que la enseñanza de los pueblos andinos hay que seguir investigando, pero por lo pronto el primer elemento es no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Primero. Y en estos rituales que se están haciendo de despacho y de bienvenida y de despacho,
seguramente nos va a contar ahí Toribia toda la discusión que se está dando ahí y las enseñanzas que están haciendo a las personas que están llegando y las personas que son de aquí. Y el otro elemento importante para terminar, creo que es la cualidad organizativa y comunitaria de la sociedad boliviana. ¿Cómo hacemos para que una política moderna basada en una ley o un decreto, finalmente es una disposición individual, ha sido implementada para una sociedad que tiene cualidades colectivas y comunitarias? Eso a nivel general, no solamente estamos hablando de los pueblos indígenas. Creemos que la sociedad boliviana, es una hipótesis que estamos manejando, las prácticas colectivas son fundamentales para reproducir y restablecer el equilibrio de la sociedad. Eso es fundamental. Pero la cuarentena no ha tomado en cuenta eso, y por eso decimos que es individual. ¿Qué ha pasado entonces? Vemos que muchas sociedades que están organizadas desde hace mucho tiempo han empezado a contestar, como decía Claudia, no han dejado de funcionar, y eso lo hemos visto en la inmensa cantidad de disposiciones comunales que han empezado a ser colgadas en las redes sociales, principalmente Facebook, donde daban medidas de autocuidado. Creo que estas disposiciones han sido muy importantes para que determinados grupos empiecen a cuidarse. En una segunda etapa, estas disposiciones ya han sido críticas a la forma en que se está sobrellevando la actual crisis de la llegada de este visitante. Críticas porque no se está actuando de una manera adecuada. Entonces en las disposiciones claramente sale de que hay indicios de corrupción que se están criticando, y también en estas mismas disposiciones sale la capacidad de solidaridad de estas comunidades. O sea, a mí me ha llamado la atención cómo una disposición comunal hace de que los miembros de un gremio, podría ser los panaderos de canto, como si fueran soldados, por lista aporten pan, de los carniceros aporten carne. Lo mismo seguramente ha pasado con Chapare, con Palos Blancos, con Alto Beni. Entonces, todas estas disposiciones comunales están contestando a estas disposiciones individuales que serían del Estado. ¿Qué ha pasado con la producción jurídica del Estado? Aquí hay un dato importante, ¿no? Donde también ha sido criticado en las disposiciones comunales aquel decreto que intenta, digamos, que permite la introducción de algunos transgénicos. Eso también ha sido criticado. Creo que entonces este trabajo trata de ver cómo la sociedad responde con estas narrativas que inclusive son diferentes, ¿no? al discurso hegemónico. Hay hegemonías que deberían ser tomadas en cuenta y me parecen mucho más locales porque son desde nuestra población, ¿no? Y a partir de eso podríamos contestar tal vez de una mejor manera esta crisis que estamos sobrellevando. Muchas gracias, Pedro y Claudia, por la exposición justamente de la publicación y los detalles que conlleva Y bueno, ahora queremos dar paso a dos compañeras que, bueno, justamente sus experiencias están reflejadas en esta publicación y quizás aquí ya las pueden compartir con más detalle. Queremos escuchar a Toribia, quien nos va a dar la experiencia sobre justamente el Capac Niño Coronavirus desde la Hachamarca, Tapacari, Cóndor, Apacheta. Toribia, te escuchamos, por favor, activa tu micrófono y estamos atentos. Ya está. Adelante, Así adelante Toribia. Sí. Gracias nuevamente por la invitación y decirles antes de entrar al tema, ¿no? Para compartir la experiencia, referirme a que los pueblos indígenas en esta pandemia han sido totalmente olvidados. Pero, mira, también hacer una reflexión en el sentido de que a inicios de este siglo XXI, ¿no? Donde la globalización, estábamos viviendo una situación de avance tecnológico
que pensábamos que con este avance íbamos a poder superar muchas situaciones, pero al contrario nos vemos encerrados en nuestras casas sin poder salir, tener que salir mirando los números de cédula de identidad por causa de este coronavirus que dicen que es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? Y aparte de eso, que nos meten miedo, como decía Claudia y Pedro, que nos han metido un miedo, nos ha causado psicosis, pánico en las familias, y eso sumado eso al avance de los realmente estamos viviendo días muy críticos. Y eso tiene que ver también con la desatención del Estado a los pueblos indígenas. Menciono al Estado porque el Estado se ha comprometido, ha firmado convenios, acuerdos para cuidar la vida de los pueblos indígenas y no lo está haciendo, no se ha olvidado. Podemos ver los datos que están dando cada día de contagiados en los departamentos, pero en ninguno de esos datos hay datos diferenciados que estén mencionando en cuántos pueblos indígenas hay aparte de esta enfermedad, cuántas personas indígenas están muriendo o qué es lo que necesitan. Prácticamente está anulado. Y lo otro, en cuanto a la elaboración de los protocolos de seguridad, somos un Estado plurinacional, pero el gobierno ni siquiera ha mencionado, no se ha dado la molestia de hacer consulta a los pueblos indígenas porque los protocolos de seguridad tienen que ser diferenciados porque vivir o tenemos distintos modos de vida tanto en la región andina, en los valles, en el Chaco, en el oriente y Amazonía de Bolivia. Tenemos distintas formas de hacer vida. Por eso los protocolos de seguridad del Estado, del gobierno, han salido monoculturales totalmente urbanizados. Quédate en casa, lávate las manos, no salgas, ve tu número de cédula de identidad y con qué número salir. Pero en las comunidades no es así. Justamente a inicios de marzo las cosechas en la región andina ya habían empezado y la población tenía que continuar con la cosecha. Hay animales que tienen que llegar a pastear, hay diferentes actividades, es importante que se queden, ¿no? en la casa. Pues toda esa situación ha hecho a que haya una descomprensión, una situación muy preocupante. A la vez, ¿por qué? Hay hermanos, los Urus en Oruro, ¿no? que han perdido totalmente su territorio por causa del extractivismo, porque los centros mineros, las aguas contaminadas sueltan, ¿no? directamente al lago Popo. Entonces el lago Popo era el hábitat de los hermanos Urus y los hermanos han perdido su territorio. Ellos la están pasando muy mal. Los hermanos Huenayek en Tarija, los ayoreos aquí en Cochabamba, los hermanos Yuki, Huracaré, y así hay muchos pueblos que le están pasando realmente muy mal, ¿no? Y de eso el Estado, el gobierno, debería ocuparse y no lo ha hecho. Pero aún así, los pueblos indígenas, recurriendo a su memoria ancestral, a su memoria histórica, han tenido que autoencapsularse, como dice. O sea, no nos vamos a quedar en casa, pero sí nos vamos a quedar en el territorio para resguardar la vida, porque no es la que se está atravesando en esta situación. Según la Memo, por ejemplo, en la región amazónica, ellos tienen muy bien guardado esa parte histórica. Dicen, hemos sufrido la viruela, hemos sufrido la gripe holandesa, o sea, varias pandemias que han arrasado con poblaciones, en algunas veces con niños, algunas veces personas en edad activa, ¿no? En edad activa de trabajo, o en este caso, por ejemplo, que va a atacar a personas mayores, por ejemplo. Pero ellos lo han pasado muy mal, entonces recurriendo a esa experiencia, ellos han tenido que autoencapsularse. En el caso de la región andina, han hecho lo mismo, ¿no? Han recurrido a la memoria ancestral y ¿qué vamos a hacer? De esa manera yo quiero compartirles de todas las experiencias que hemos vivido, esta que es de mi pueblo, ¿no? El Capac Niño coronavirus, que nos ha, por lo menos cuando estábamos asustados aquí temiendo al coronavirus, pero al escuchar el trato que se le daba a la enfermedad, realmente nos ha hecho volver en sí, ¿no? O sea, ese rato nos hemos acordado, o sea, esta es otra situación, porque se utilizan nomás las redes sociales mediante el WhatsApp, tenemos grupos WhatsApp, y yo me consterné, digo, Capagnillo coronavirus, ha habido una convocatoria que han sacado, ¿no? Del pueblo. Entonces, todo eso hemos hecho seguimiento por los comunarios guaguas que decimos que vivimos en distintos espacios, tanto en el área
urbano, en el aire rural, hemos realizado los ritos que las autoridades han mandado. O sea, no hemos ido a los cerros, pero sí en nuestros espacios donde vivimos hemos cumplido. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar el equilibrio. Pero antes de eso quiero presentarles a mi pueblo, ¿no? Mi pueblo se llama Hachamarca Tapacari Condorapacheta, es un pueblo ancestral, tiene dos ayllus, es el ayllu Tapacari y el ayllu Condorapacheta. ¿Sí? Se encuentra justamente en dos municipios, el municipio de Paña y Antequera, se encuentra en el departamento de Oruro. Mi pueblo está rodeado de grandes montañas que son Apus, los Illas, los Saehtiris, ¿no? Y estos Apus lamentablemente para mí, cubren riquezas mineralógicas. Por eso se está rodeado de esas montañas repletas de minerales. Y al otro lado hay centros mineros, ¿no? Bolívar, Antequera, Huánuy, siglo XX, o sea, están rodeadas. Pero es el único lugar, es el único ecosistema, ¿no? La región que no ha sido afectado por la contaminación minera. Es un pueblo que ha luchado desde época de la colonia, la república, historias donde en este lugar se ha establecido o constituido el primer gobierno indígena bajo el mando de Juan Lero, que durante la Guerra Federal de 1899 ha luchado contra los españoles, el gobierno republicano, que se querían acaparar de las tierras, querían convertirlos en haciendas. O sea, han hecho mucho abuso. Contra eso se han levantado y ellos han dicho, tenemos que ser gobierno, nosotros mismos tenemos que gobernar. Entonces, eso dice la historia y por eso es bien conocido mi pueblo. Las informaciones fluyen, ¿no? Entonces, a raíz de esta fluidez de la información, y además las autoridades originarias están obligados a saber, a conocer información que, al menos información que afecte, ¿no? Al pueblo. Cuando se enteraron, ¿no? de esta enfermedad, bueno, en algún momento distorsionado, tratando de atemorizar, ¿no? Como si fuera la muerte y así, las autoridades se movilizaron, ¿sí? Buscando en primer lugar más información, ¿no? Y en eso se llega, ¿no? Buscando la información de que en nuestro pueblo cualquier enfermedad que cause muerte, ¿no? Así como fue la gripe holandesa, inclusive la hambruna mismo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, la viruela que también ha arrasado mucho con las familias, cuentan muchas situaciones, porque la historia oral se mantiene, a nosotros mismos nuestros papás nos cuentan y nos dicen esto ha pasado así, y lo tenemos presente. Entonces muchos mayores y mayoras lo tenían y las autoridades originarias han tenido que sistematizar, sintetizar sobre esta situación, ¿no? Entonces ellos dicen que todas las enfermedades siempre se les ha llamado niño, también a la granizada, a las heladas, porque estos causan daño, hacen mal. Para evitar más propagación de esto, ellos tienen que recibirlo bien y dejar que ellos tienen que realizar señas y ritos, pero eso se llama huilancha. La huilancha lo hacen las autoridades originales, huilarar, no ves sangre, despachar sacrificando un corderito, es decir, tienes que irte, pero sin llevarte a nadie, sin causar mucho daño. Entonces, eso es. Executiendo a eso, las autoridades originarias ya lo tenían en mente que tenían que hacer esa situación. Pero no solo han hecho eso, ¿no? Porque no solo así van a evitar la propagación del contagio, lo que han hecho es también coordinar con las autoridades municipales, con los líderes, con las autoridades locales, para trabajar todo un protocolo de seguridad diferenciado. Como les decía, quédate en casa no es lo mismo que quédate en el territorio. Las familias allá no están utilizando barbijos, no se están lavando a cada rato las manos y con alcohol, porque en la cosecha tienes que agarrar tierra, a toda la situación. Entonces, lo que han hecho es ir coordinando de la mejor forma posible. Lo primero que aseguran es el centro de salud. Exigir a los del centro de salud, ¿no? A exigir al alcalde que el centro de salud funcione y difunda la información, que haga comprender en qué cómo podrían evitar la propagación y cómo tendrían que cuidarse además, ¿no?
Eso es lo que aseguran. Por eso desde los primeros días ellos nos mandaban fotografías de cómo las autoridades originarias hacían unas trancas a la entrada al pueblo de ambos lados y controlaban. Ahí estaba la médico, estaba un hermano que estaba fumigando o estaba tomando la temperatura, y ahí las autoridades originarias controlando, a modo de informarse, a modo de informar también a las personas que llegaban, porque cuando se daba la cuarentena mucha gente se ha ido al campo, ha tornado al aire. Ellos tenían que controlar quiénes estaban llegando, además recomendarles de que hay que cuidar y que tenemos que cuidar el territorio. Eso desde los primeros días que han empezado a hacer. Aquí en Cochabamba no estaba pasando nada, en la ciudad sí, ahí estaba la policía detrás de los que no querían hacer la pandemia, pero allá no se necesitaba ni policía ni ejército, no, eran autoridades con la autoridad, porque es legítimo, eso es lo otro, eran autoridades legítimas que el pueblo le tiene respeto, le guarda el respeto y le tenía que acercar toda la situación. Y lo otro, como ya todo había paralizado, las autoridades se preocuparon de asegurar abastecimiento, porque utilizamos, ¿no? O sea, accedemos a la complementariedad y exigieron al alcalde de que garantice la circulación del abastecimiento, días indicados además y personas, o sea, indicadas también tenían que circular por el aire, llevando el abastecimiento de los alimentos. El otro tema era el medio de transporte, asegurar para sacar los productos, porque en esta región de mi pueblo la mayoría se dedica a la producción de leche, a la elaboración de queso. Entonces los quesos no esperan muchos días, se echan a perder y se produce mucho queso a Cochabamba, van a La Paz, inclusive van hasta Chile, porque mercados acá de los donde tienes que conseguir medios de transporte. Y de esa forma se han empezado a organizar quienes salen, no todos podían ir a vender los quesos, habían un responsable por comunidad para que lleve un determinado número de cajas de queso, no todos. Entonces han empezado a organizar de esa manera para sacar los quesos y a los puntos de abastecimiento. Luego de las ceremonias, de los rituales, de la huilancha, eso se los respondió. Han elaborado una convocatoria, han convocado a toda la población de la marca, dando un mandato de que todos tienen que realizar la ceremonia de los ritos para que el coronavirus pase y que no nos afecte. Este acto significa un acto que mientras los se estén ocupando de todas estas coordinaciones con los centros de salud, coordinación con la alcaldía de los medios de transporte para sacar, entonces también tendrían que ocuparse de los problemas, por ejemplo, que se pueden generar. No, entonces ellos decían, no, mientras estemos haciendo todo esto, podemos descuidar otras cosas. El pueblo tiene que cooperar, tiene que evitar hacer problemas, tiene que evitar problemas familiares, problemas de tierras, así para dar más atención al tema de la salud, al cuidado de la salud. Eso significa también evitar que la concientización significa en que la gente tiene que tomar conciencia de la importancia de la salud, porque la salud es vida, entonces evitar salir a la ciudad para no traer contagio, porque la cuarentena en la ciudad estaba bien, porque mucha gente ya no estaba viajando, con la flexibilización peor han salido, ¿ves? Pero los más que decían, las autoridades, los líderes, las ex autoridades que tienen mucho conocimiento respecto a esto, decían de que hay que evitar que salgan, a eso le llaman el respeto, hay que respetar a ese niño, cuando dices niño lo personifica, no hay que jugar, ¿no ves? No hay que jugar, entonces no podemos jugar, tenemos que respetar, entonces, ese respeto no significa miedo. Y el niño, también, para no olvidarlo, porque se había olvidado, es un símbolo de autoridad, tiene la forma de un chicotito que todas las autoridades lo cuelgan en el brazo y solo se sacan para dormir. Ese niño es justiciero, ¿no? Hace justicia, guía para que hagan todas las autoridades, hacia justicia, recomendaciones, para hacer las ceremonias que se realizan en diferentes etapas. Entonces les guía el niño. El niño siempre está con los padres.
y el niño, para no siempre está. Entonces, este niño les guía a los tatas. Entonces, como tiene esa personificación, entonces es ese niño y es el capa, el poderoso coronavirus. Entonces, tienes que tener el respeto como cuidándote, cumpliendo las normas sanitarias, evitar salir a la ciudad, y si sales tienes que salir con barbijo, y además hay que saber quiénes están saliendo y quiénes están llegando. Y hay mucha gente que, casi toda la población ha cumplido, porque yo en el grupo WhatsApp veía, te decían, a ver, qué cosas está llegando de abastecimiento, qué es lo que falta. Entonces, todo era por el grupo WhatsApp que ha funcionado, y hasta las quejas decían esto, necesitamos aquello. Entonces, este niño les guiaba de esa forma, y la gente se sentía, yo por lo menos cuando hablábamos con los hermanos, nosotros nos sentimos bien, porque nos sentimos protegidos por las autoridades, porque han hecho la comunidad. Los ritos se han hecho en cada unidad, en todas las comunidades, y esa mañana yo conversé también un poco para compartir con ustedes, y espero que esté escuchando Tata Valentín o esté haciendo seguimiento por el grupo WhatsApp, también con otros tatas, ¿no? Hermanos de otros años, comunidades, en el sentido de que cuidando los ritos, el primer rito se lo hace haciendo la rogativa al tatacreador, ¿no? Al creador, rogándole de que no haga daño para que todos se sientan bien, no enfermen, no entren en pánico, que su estado de ánimo entre en equilibrio, ¿no? Y que no haya chajos, que no haya problemas. Para eso, ¿no? El rito, a la ceremonia se hace para el tata creador, y se hace 12 vueltas, ¿ya? La segunda igual, pero para la Virgen Mama, para la Mama Candelaria. La Mama Candelaria es la Virgen, ¿no? Patrona, digamos, pero que personifica a la Virgen Mama. Y para Mama han hecho 9 rogativas, ya no 12, 9, pero con un misterio, y en el misterio había un dibujito personificado, el niño, y le están haciendo la ceremonia, ¿no? O sea, le están diciendo que no haga daño, que más bien se vaya, no se vaya, dejando a la comunidad vivir en paz, y que se vaya, ¿no? Así tranquilo, que nosotros no le vamos a molestar. Entonces, de esa manera uno se pone a pensar, el niño, claro, porque cuando al niño le molestas, te juguetea, ¿no ve? Es travieso, pero también es inocente. Entonces, no puedes vos jugar con el niño, no puedes jugarte, porque ese niño es poderoso, tienes que respetarlo y dejar que se vaya. Entonces, eso es lo que significaba el Kapaj niño. El Kapaj es el poderoso, el niño poderoso, la enfermedad. De esa forma se ha estado trabajando. Entonces, toda esa situación, los jóvenes ya habían perdido, o sea, ya con tantos años que ha pasado, debe ser como hace 50 años o más, debe ser más como 60 años, que ha pasado la viruela o la gripe española, me imagino, pero de ahí para acá, así en tantos años, no ha pasado tanta pandemia, tanta situación. Entonces, la gente, los jóvenes, como que ya no estaban creyendo, que como que ya esto, como ya usando celulares, ya estamos en la era cibernética, ¿cómo puede, pues, podemos seguir creyendo en estas cosas? Pero cuando hablamos con los hermanos, con el resto de los hermanos, dicen, no se trata de que crees o no crees, sino se trata de que es parte de nosotros mismos. O sea, se trata de que con todos esos ritos se está llamando a que volvamos al equilibrio, y volver al equilibrio es recuperar tu estado de ánimo, ¿no? Y como decía el Pedro, ya no volver a lo mismo. O sea, esa pandemia, ¿no? Esa enfermedad va a cambiar el estado de situación. O sea, ya no va a ser como antes, ¿no? Ya no va a ser como antes. Tiene que haber un cambio. A eso se refiere. Y eso es lo que, porque es Kapaj, no es cualquier enfermedad que agarras y se va, sino es un Kapaj que es cíclico, ¿no? Que va a cambiar cíclicamente la situación. ¿Y por qué será? Eso se pregunta, ¿por qué será esta enfermedad? ¿Por qué se estará dando?
Y eso es otra interrogante, ¿no? Hasta ahorita solo estamos combatiendo el coronavirus, pero no sabemos cómo se ha generado esto y cómo va a ser el día después de esta pandemia. Y esa es otra situación que se está todavía repensando en las comunidades, porque de hecho no vamos a volver atrás, ¿no? No vamos a volver a esa normalidad, sino vamos a entrar a una nueva realidad, a una nueva normalidad, y es eso. Entonces, esas prácticas no solamente han ayudado a recuperar memoria histórica para nosotros, sino que también ha sido un proceso de reconstitución, volver a pensar con la cabeza propia, volver a pensar como pueblo, como cultura que tenemos, porque estamos combatiendo el coronavirus, lo estamos enfrentando de acuerdo a nuestra sabiduría. O sea, sin maldecir, ¿no? Como ahora se maldice que el coronavirus te va a llevar, te va a hacer esto, que el policía te va a perseguir. Pero en las comunidades no hay policías, no hay ejército que esté persiguiendo, sino son las autoridades recurriendo a esta memoria, se están organizando a lo que llamaban la autogestión, ¿no? Y esta autogestión les ha permitido construir sus protocolos de seguridad diferenciados. No es el mismo protocolo de seguridad como para lo que se hace en la ciudad. En la ciudad nos estamos lavando a cada rato con alcohol, con jabón, todo eso, pero en la comunidad se está recurriendo al eucalipto, a la manzanilla, el romero, la huira, porque es lo más natural. Y además estas plantas naturales, aparte de evitar o de fortalecer tus defensas, no son plantas, por ejemplo, que te ayudan ¿cómo se dice?, a recuperar tu estado de ánimo, ¿no? Cuando tienes tus defensas fortalecidas, recuperas tu estado de ánimo. Entonces, a la vez están haciendo eso. También se habla de la alimentación, se está empezando a valorar la alimentación, porque se estaba entrando a una etapa de monocultivo. Se estaba produciendo, por ejemplo, como les decía, solo se produce leche, ¿no? Porque los proyectos de los anteriores gobiernos también han llevado a esta situación de inculcarles digamos, la ventaja del monocultivo, pero no es tan ventajoso, sino que se tiene que recurrir ahora a la producción diversificada, se tiene que recuperar los caimus que han abandonado. Y también esto ha llevado a recrear no sobrevivencia, ¿no? O sea, a recrear de qué manera te vas a dotar de los elementos que necesitamos. Por ejemplo, hay muchas cosas que de abastecimiento no se llevaban, pero ¿cómo ahora vas a reinventarte en ese momento que está difícil? Entonces lleva eso a recuperar prácticas que se estaban perdiendo en la comunidad. Eso ha sido también lo más importante, ¿no? de la etapa que se está viviendo en esta pandemia. Bueno, es lo que les puedo compartir, un poquito sobre el Niño coronavirus, que realmente por lo menos a mí y a otras hermanas que hemos estado conversando, compartiendo, nos ha puesto en sí, ¿no? Tenemos que luchar con lo que tenemos, con nuestros conocimientos, y eso está ahí. Gracias. Muchas gracias, Toribia, por compartirnos esta experiencia desde la comunidad. Queremos también escuchar otra experiencia también en la ciudad de La Paz, sobre la red de acopio contra el hambre en la cuarentena, que es Personas Encerradas pero Solidarias, La Paz. Fernanda Bayón nos va a explicar un poco de qué se trataba, cómo ha nacido esta iniciativa, cómo se ha conformado esta red y el alcance y la importancia que ha tenido aquí en la ciudad. Fernanda, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Felicidades a Pedro y a Claudia. Creo que es importantísimo hacer este tipo de trabajo con esta temática en estos momentos. Bueno, PEPS o Personas Encerradas pero Solidarias es una red de puntos de acopio, como lo dijiste. Nos encontramos en las ciudades de La Paz y El Alto. Tenemos más de 43 voluntarios que se encargan de recoger donaciones, hacer entregas,
Nosotros nacemos primero la necesidad, ¿no? de generar una solidaridad circular en la comunidad. Nosotros hemos identificado con algunas compañeras la necesidad de las personas que, pese a contar con un bono que ha sido entregado por el gobierno, son bonos que realmente no te alcanzan cuando tienes más de un hijo, cuando eres madre soltera. Hay muchísimas mujeres en esa situación en el país, que niños que lamentablemente tienen algún tipo de discapacidad y no cuentan con un carnet o una cédula de discapacidad que les permita acceder a otro tipo de bonos. Es bastante complicado. La verdad es que cuando nos enfrentamos a esta crisis sanitaria, también nos damos cuenta que estamos a punto de vivir o empezando a vivir una crisis económica también, que va a sacar a relucir mucho más la pobreza que existe. Hay muchas familias que, como todo el mundo dice, viven del día a día. Personas que van a trabajar en el día y con eso alimentan a sus hijos y a sus familias, con eso pagan alquileres, con eso compran garrafas y todas estas cosas. Entonces, al identificar este tipo de problemas, nace PEPS con la intención principal de entregar canastas de víveres. Nosotros nacemos primero con puntos de acopio distribuidos en 2 ciudades, donde recepcionábamos víveres para armar canastas y entregarlos. Sin embargo, de hecho, también por la pandemia decidimos habilitar una cuenta para que la gente pueda donarnos por ese medio, ya que por este tema de la pandemia y el miedo que tiene la gente al contacto, mucha gente no se podía aproximar a nuestros puntos. Es así que vemos esta necesidad nueva de tener una cuenta donde pueden donar. Después, ya con el tiempo, después de unas cuantas entregas, también logramos identificar que hay casos mucho más graves, que el hambre no es lo único que está ahí, que está lastimando, que está con falta durante esta pandemia, sino que también hay personas que necesitan medicamentos cotidianamente, que tienen enfermedades de base, que eso los pone también en grupos de riesgo debido al coronavirus. Así que nosotros hemos empezado a realizar campañas específicas, que son campañas para comprar medicamentos, recolectar recursos, para también atender esas otras necesidades que no podemos invisibilizar. Una cosa muy interesante que me gustaría resaltar es el tema de que, más allá de la acción del gobierno hacia las sociedades o hacia las comunidades, la acción del pueblo para el pueblo es fundamental. Es por eso que se generan estas redes como PEP, que decidimos, más allá de ser institución o no, porque realmente no lo somos un grupo de changos que decidió colaborar y apoyar a la población desde nuestros lugares. Creo que la idea también de protegernos y cuidarnos entre nosotros para generar una solidaridad circular es fundamental. Es así que ya cuando nosotros empezamos a ver estos casos, analizar estos casos, enterarnos de ellos, porque nosotros tenemos gente encargada también de los casos mediante redes sociales, noticias, y también recepcionándolos a través de mensajes a nuestros números de referencia y a nuestro Facebook, que son personas que solicitan ayuda y apoyo de distinto tipo. Es ahí que nosotros podemos generar esta solidaridad. La verdad es que nada de esto hubiera sido posible si no fuera por el apoyo real de la gente, por la gente que donan un montón, que son realmente personas maravillosas las que van a nuestros puntos de acopio, se interesan por nuestros casos. Y agradecerles, bueno, a ustedes por el espacio. Creo que voy a dar algunos datos sobre PEPS. PEPS ha realizado en casi 3 meses de trabajo más de 450 entregas de canastas de víveres acá en la ciudad de La Paz y también en el Alto. Hemos ayudado a 35 casos específicos con medicinas, colchones, garrafas, lo que ellos requerían, que eran casos mucho más graves, y esperamos realizar muchísimas más entregas con las donaciones futuras, pero la verdad es que es un trabajo que a nosotros no teníamos idea de lo que iba a generar. La verdad, cuando empezamos teníamos una muy buena intención y hoy creemos que estamos, al igual que otros grupos, generando impacto en la sociedad, y esperamos que esta pandemia también sea
una nueva manera de ver la solidaridad y de ver al otro, de ver al otro como un espejo, como alguien a quien podemos ayudar, a quien podemos cuidar y a quien debemos cuidar por ser parte de nuestra comunidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Fernanda, gracias también a Toribia por habernos compartido esas experiencias valiosas de cómo la sociedad se ha organizado, ¿no? Muchas de estas experiencias y otras están también reflejadas en la publicación, que por cierto ya está circulando en las redes sociales para que las puedan descargar. Y bueno, para finalizar el evento queremos escuchar a Eduardo Pando, quien nos va a dar sus comentarios sobre esta publicación justamente. Eduardo. Sí, muchas gracias. Ha sido un gusto leerlos y ha sido un gusto escucharlos esta noche también. Sin duda que es un gran trabajo de Pedro y Claudia, un trabajo así etnográfico importante que al principio del libro me dio la impresión que estaba escrito como en pasado, cuando en realidad creo que estamos como en la primera etapa, ¿no? Me imagino que habrá varios volúmenes de este mismo ejercicio, ¿no? Todavía creo que nos van a quedar muchos meses y como muy bien decía Fernanda, las crisis se están solapando unas con otras y van a venir tiempos pues complejos. Me ha gustado mucho la estructura del documento, es un documento fácil de leer, bonito, con muchísima información además, así que a uno lo deja con muchas ganas de indagar más sobre las iniciativas. Habrá que poner mails y WhatsApps en cada iniciativa para los curiosos que querramos profundizar más sobre esas iniciativas, ¿no? Yo empezaría un poco esta invitación que me han hecho para comentar esta publicación, un poco con la primera parte del documento, que es sobre digamos, la narrativa discursiva del gobierno, ¿no? Creo que ahí efectivamente concuerdo con Claudia y con Pedro. Yo estaba queriendo hacer un ejercicio un poco, ¿no? ¿Cuál es el eslogan más fuerte que me ha quedado estos 3 meses, un poco de la posición del gobierno vinculado a la gestión del coronavirus? Y creo que falta un relato ahí cortito, que es del ministro Rojo, que en algún momento en Santa Cruz decía: esto es una guerra, y en una guerra no se pregunta, se obedece, ¿no? No se pregunta o no se discute, se obedece. Creo que tenemos todavía muchas otras, yo creo que se puede todavía ampliar mucho más la primera parte del relato, ¿no? Pero creo también que en realidad esto, muchas veces hablando con algunos de ustedes, con Pedro en varias ocasiones, también creíamos que pues la falta de canales de comunicación que tuvo el gobierno y que finalmente terminó siendo una propuesta excesivamente sencilla o simple de comunicación. Claro, uno tiene pocos canales de comunicación, es después muy difícil pues que la propuesta de trabajo y de gestión sea más amplia. Coincido, me parece también súper enriquecedor. Habrán muchas otras cosmovisiones también que pueden fortalecer de entender el coronavirus desde la comunidad. La descripción que ha hecho ahora Toribia creo que es lindísima, diferente, pasar del miedo al respeto, ¿no? Yo he estado hoy día en la mañana en cabildeo, en lucha libre, he estado esta mañana con 2 médicos que ellos referían, por ejemplo, que tenían la sensación que en Bolivia se había metido tanto, pero tantísimo miedo, que hasta muchos médicos, ellos mismos tenían miedo de cómo gestionar, ¿no? Cuando en realidad parecería que la forma que se ha hecho en otros países, en otras latitudes, ha sido más la del respeto que la del miedo, ¿no? Lo cual ha permitido mucha más capacitación a los sectores de salud y también la capacitación a la comunidad, ¿no? Porque la comunidad tiene que saber cuidarse, tiene que saber si se enferma de pronto aislarse dentro de su comunidad, dentro de su familia, pero también tiene que saber detectar los síntomas que le digan: ahora tienes que ir al centro de salud, ¿no? O sea,
Y lo que nos está pasando es que hay tanto miedo que recién llegan al centro de salud cuando pues ya no pueden respirar, cuando el caso ya es muy agudo y cuando la situación se ha complejizado muchísimo. Entonces, yo coincido muchísimo con pues estas otras propuestas de mirada etnográfica y con la necesidad de entender muchísimo mejor también un poco digamos, la concepción que tienen diferentes grupos en Bolivia sobre la crisis sanitaria, y a partir de eso más bien yo invitaría a este bonito grupo de académicos y de impulsadores, ¿no?, de iniciativas sociales a pensar en estos canales de comunicación, ¿no? Yo creo que a partir de, digamos, de una descripción novedosa o nueva de cosmovisiones distintas, de pronto habría que pasar también a la propuesta y de pronto otra vez, no es desde el Estado, sino desde los mismos grupos que tienen, creo yo, mejores canales de comunicación, de pensar cuáles podrían ser unos canales exitosos de comunicación. Estamos cansadísimos, 90 días o 100 días en crisis, pero lo más seguro es que tengamos que convivir con el coronavirus mucho tiempo. Entonces creo que todavía es tiempo, pues, de avanzar en esa línea, ¿no? Creo que también es como interesante, por ejemplo, no sé si es como relativizar, pero creo que sí es importante señalar, por lo menos en el contexto nacional, que si bien ha habido, digamos, un discurso más vertical, ¿no?, de cumplimiento, también en cierta forma la realidad mucho más compleja, y por lo tanto tampoco es que, digamos, esa línea, ¿no?, tan vertical finalmente se ha cumplido. Creo que ha habido territorios liberados, ¿no? Sobre todo zonas de mucho comercio, donde hay mucho comercio informal, donde se sabe pues que la gente pues tiene que vivir del día a día, donde finalmente han tenido sus propios métodos de autocontrol, ¿no? Hay unas bonitas iniciativas también en la feria 16 de julio, por ejemplo, ¿no?, donde ellos mismos igual han regulado un poco la actividad comercial de esas zonas. Las iniciativas señaladas del gobierno comunitario son muchas, muy representativas, muy valiosas. La que nos presenta Fernanda Bayón es una de ellas, sin duda, con un aporte importante. Y aquí yo más bien lo que me apena muchísimo, y creo que es otra de las iniciativas que se puede impulsar, es que deberíamos tener como un observatorio, ¿no? Hay un update COVID o algo así en Facebook, donde se cuelgan muchas iniciativas sociales, ¿no?, que se están haciendo, pero de pronto deberíamos tener ya en Bolivia una página donde podamos encontrar estas iniciativas y estos contactos, porque creo que hay mucha gente con muchas ganas de sumarse a estas iniciativas y de pronto no encuentra el canal, ¿no? De pronto hay mucha gente así que quiere autoconvocarse, pero de pronto, por ejemplo, yo con un grupo de amigos estábamos pensando hace varios días de sumarnos a estas ollas comunes, ¿no? Yo creo que ya después de 90 días hay muchísimas familias donde la crisis sanitaria ha pasado a un segundo puesto, y lo más importante ahorita es la crisis humanitaria, el tema del hambre, digamos, familias muy vulnerables. Dijimos, pues, ¿cómo nos sumamos? ¿Cuál será la mejor forma de sumar? De pronto no queremos a lo que ya esté funcionando, así que pues desde ya este espacio precioso de hoy día debería servir justamente para generar este tipo de sinergias ciudadanas. Creo que la publicación y replicar este tipo de videos puede ayudar muchísimo. Sin duda, ¿no? Con Pedro algunas veces decíamos, desventajas como país tenemos un montón, ¿no? Es un país de ingreso medio bajo, con altos niveles de informalidad, con problemas de conectividad, pero tenemos una fortaleza que es nuestra red, ¿no? Lo social, nuestra capacidad de articularnos, y siempre hemos sentido, y creo que este documento también lo señala otra vez, es que desde el Estado eso no se ha aprovechado, pero que desde la sociedad sí se han vuelto a desarrollar y, digamos, a impulsar estas iniciativas.
¿Qué me parece que faltaría? Así en una siguiente versión, y lo pongo así como una propuestita. Yo creo que también sería interesante, por ejemplo, entender cuál ha sido el rol de los partidos políticos estos últimos 90 días en estas múltiples crisis, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran vacío, ¿no? No sé cuál es el gran aporte de los partidos políticos, y al contrario, creo que más bien desde estas iniciativas, así pequeñitas, autogestionadas, y desde las organizaciones, es desde donde han nacido las principales, digamos, propuestas de iniciativas para ir gestionando de mejor manera esta crisis, que como bien decía Patricia, es una crisis múltiple, ¿no? Es la sanitaria, la económica, lo social, lo político, lo humanitario y sin duda lo educativo también, que ya, ¿no? Ya después de 90 días de tener a los hijos en casa, sabemos lo complicadísimo que de esa otra dimensión. Así que yo en realidad concluiría así, agradeciéndoles muchísimo por haberme más bien invitado a comentar el documento, e invitándolos a difundirlo mucho más, porque creo que a partir de esta publicación y de este ejercicio se pueden generar muchísimas sinergias hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos, a Fernanda, a Pedro, a Toribia, a Claudia, por haber compartido sus experiencias acá, por haber compartido la publicación. Definitivamente son experiencias positivas de la sociedad, y como dice Eduardo, tenemos que difundirlas lo más que se pueda, porque no solamente más allá del discurso, ¿no?, que ha manejado el gobierno, el discurso del miedo, el discurso de los datos, de las muertes, etcétera, no han podido visibilizar esta, yo la llamaría joyas de acciones desde la sociedad, que justamente muestran que pareciera que estamos en unos polarizados, nos meten justamente ese discurso, ¿no?, de la división, de odio, de resentimientos, de discriminación, etcétera. Sin embargo, estas acciones de la sociedad boliviana nos muestran cómo los bolivianos estamos por fuera de eso, o sea, tenemos las serias intenciones de salir adelante juntos con estas acciones solidarias, ¿no? Muchas gracias, y quiero comentarles a todos los que nos están viendo por Facebook en vivo, y a todos los compañeros también, que ya la publicación está en nuestra página de Facebook, ya se las puede descargar, y por favor les pedimos masiva difusión. Es importante mostrar estas iniciativas de la sociedad lo más que se pueda. Sin nada más que decir, no sé si Pedro o Claudia quieren cerrar el evento con algunas palabras. Y bueno, yo nuevamente agradecer por el espacio, y bueno, pues, agradecer a todas las iniciativas que se han activado en este tiempo, o que nunca han dejado de activarse, tanto en las comunidades como aquí en la ciudad. Y bueno, retomando un poco estas últimas ideas, creo que sí, en este contexto electoral, creo que todas estas iniciativas son, de aquí emergen estas propuestas de políticas públicas, ¿no? O sea, yo creo que los partidos políticos deberían poner ojo a lo que han hecho la ciudadanía organizada, porque han identificado realmente todas estas problemáticas en los distintos grupos etarios. Entonces creo que es importante ahí mirar cómo la sociedad está haciendo política pública, política social, y bueno, es una tarea ya pendiente para todos los sectores, para todos los partidos políticos, ver lo que está pasando, ¿no? Y bueno, finalmente nuevamente agradecer a todos, espero que bueno, puedan difundir mucho este documento, que es preliminar, o sea, busca ser enriquecido, bueno, que lo vayan completando, que se vayan generando otras iniciativas, que se vayan documentando todas estas iniciativas, que vayan. Bien, por mi parte agradecer a los comentaristas, a Eduardo, a Toribia, a Fernanda, a ti, Katy, también por todo esto. Especialmente también agradecer a toda la comunidad que nos ha ayudado para hacer en Bolivia, para recopilar estos datos. Creo que todos, nosotros lo único que hemos hecho ha sido vaciarlo en el documento.
y también agradecer a los que nos han ayudado a nivel de coautores, que estarían, voy a dar algunos nombres: Miguel Canaza, Aldo Bailey, Roger Chambi, Raúl Rodríguez, Ruth Bautista y muchos más que seguramente me estoy olvidando, pero esto es un trabajo colectivo. O sea, no es de un autor, sino es un trabajo colectivo, y creo que esa es la principal cualidad de una sociedad como la nuestra, ¿no? Muchas gracias y bueno, nuevamente el encargo, ¿no? La difusión masiva de la publicación. Gracias y hasta un próximo encuentro.